En este video, nos sumergiremos en 20 poderosos versículos que revelan la profunda sabiduría de las Escrituras sobre cómo perdonar y ser perdonados. A lo largo de la Biblia, encontramos una guía inspiradora que nos insta a perdonar, a restaurar relaciones y a experimentar la libertad que proviene del perdón divino. Desde las palabras reconfortantes de Jesús en Mateo 11:28-30 hasta la sabiduría práctica de Gálatas 6:1 y la oración modelo de Mateo 6:12, cada versículo revela capas de verdad que pueden impactar nuestras vidas diarias. Número 1. Mateo 18:21-22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este pasaje en el Evangelio de Mateo captura un diálogo entre Pedro y Jesús que destaca la enseñanza fundamental sobre el perdón. Pedro, tratando de mostrar una generosidad considerable, propone la idea de perdonar hasta 7 veces, un número que se consideraba grande y simbólicamente completo en la tradición judía. Sin embargo, Jesús responde con una instrucción que va mucho más allá de cualquier límite humano. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La elección de la frase 70 veces 7 no es accidental. En la cultura judía, el número 7 representa la perfección y la totalidad, y multiplicarlo por 10 sugiere un llamado a una generosidad infinita. Jesús no está imponiendo una cuenta literal de 490 veces, sino que usa una expresión hiperbólica para subrayar la idea de un perdón ilimitado. Jesús desafía la mentalidad limitada de Pedro, instándolo a trascender las restricciones convencionales del perdón. La expresión 70 veces 7 enfatiza la necesidad de un perdón que no esté atado a restricciones cuantitativas. Más bien, el perdón debe ser otorgado sin límites, sin importar cuántas veces se repita la ofensa. La instrucción de Jesús no solo establece un estándar elevado para la conducta humana, sino que también refleja la inmensidad del perdón que Dios nos otorga. Así como Dios extiende su perdón de manera abundante y sin medida, Jesús llama a sus seguidores a imitar esa misma gracia divina al perdonar a los demás. En la cultura de la época, la idea de perdonar repetidamente iba más allá de lo que se consideraba justo. Jesús está desafiando la mentalidad legalista y orientando a sus seguidores hacia una comprensión más profunda de la misericordia y el amor. Al instar a perdonar innumerables veces, Jesús sugiere la necesidad de romper el ciclo de resentimiento y venganza. El perdón constante impide que la amargura y el rencor se arraiguen en el corazón, permitiendo así que la paz y el amor prevalezcan. Número 2. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo en la carta a los Colosenses ofrece una perspectiva adicional sobre el perdón al vincularlo directamente con el perdón que Cristo nos ha otorgado. Aquí, el apóstol Pablo alienta a la comunidad cristiana a practicar la tolerancia y a perdonarse mutuamente, tomando como ejemplo el perdón divino de Cristo. El versículo comienza con la exhortación de «soportaos unos a otros». Esta frase implica la necesidad de tolerancia y paciencia en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad cristiana. La vida en comunidad puede presentar desafíos, pero la exhortación es a mantener la armonía y a ser pacientes unos con otros. La segunda parte del versículo aborda directamente el tema del perdón. Y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Aquí, se destaca la idea de que las ofensas y las quejas son inevitables en cualquier comunidad, pero la respuesta cristiana es el perdón. Este acto de perdón no solo libera al ofensor, sino que también promueve la sanación y la unidad dentro de la comunidad. La clave para entender la magnitud del perdón se encuentra en la última parte del versículo. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se establece un estándar elevado
al recordar a los creyentes que el perdón divino, ofrecido a través del sacrificio de Cristo en la cruz, debe ser el modelo para su propia práctica del perdón. La referencia al perdón de Cristo implica el sacrificio redentor en la cruz, donde Jesús dio su vida para perdonar los pecados de la humanidad. Este acto sacrificial no solo es un recordatorio del amor incondicional de Dios, sino que también sirve como inspiración para que los creyentes reflejen ese amor a través del perdón mutuo. La palabra así destaca la continuidad del perdón. No es un acto único, sino un proceso constante y repetitivo. Del mismo modo en que Cristo nos perdona continuamente, se espera que los creyentes practiquen un perdón constante hacia los demás en la comunidad. Número 3. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo de Efesios proporciona una guía clara para la conducta de los creyentes, resaltando la importancia del perdón, basado en la acción redentora de Dios a través de Cristo. El versículo comienza con un llamado a la benignidad y la misericordia. Ser benigno implica ser amable y mostrar bondad, mientras que la misericordia involucra la compasión y el perdón. Estos atributos son esenciales en las relaciones cristianas, estableciendo un tono de comprensión y compasión en la comunidad. La segunda parte del versículo se centra directamente en el perdón. Perdónense unos a otros. Aquí se destaca la acción de perdonar como una parte integral de la vida cristiana. La palabra perdón implica soltar, liberar y absolver, indicando que los creyentes deben liberar a otros de las ofensas, siguiendo el ejemplo de Cristo. La instrucción clave está en la última parte del versículo. Así como Dios también os perdonó en Cristo. Aquí se establece el fundamento para el perdón cristiano. Dios, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, ha perdonado los pecados de los creyentes. El llamado es a imitar ese perdón divino al relacionarse con los demás. Al enfocarse en el perdón de Dios en Cristo, el versículo destaca la magnitud del perdón divino. Dios no perdona superficialmente, sino que ofrece un perdón completo y redentor. Los creyentes son llamados a reflejar esa misma generosidad en sus relaciones interpersonales. El llamado al perdón se presenta como una respuesta a la gracia recibida. Los creyentes han experimentado el perdón divino a través de Cristo, y el versículo sugiere que este regalo debe traducirse en un estilo de vida caracterizado por el perdón hacia los demás. En conjunto, el versículo aboga por la construcción de una comunidad cristiana fundamentada en la benignidad, la misericordia y el perdón. Al perdonarse mutuamente, los creyentes contribuyen a la creación de un ambiente donde la gracia divina se refleja en las relaciones humanas. Número 4. Lucas 17:34. Tened cuidado. Si tu hermano peca, reprende su falta, y si se arrepiente, perdónale. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Este pasaje de Lucas aborda la dinámica del perdón en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad cristiana. El versículo comienza con una advertencia de Jesús. Tened cuidado. Esta expresión subraya la seriedad del asunto que está a punto de abordar. Jesús está instando a sus seguidores a prestar atención a cómo manejan las ofensas y el perdón en sus relaciones. Jesús instruye, si tu hermano peca, reprende su falta. Aquí se destaca la importancia de la corrección fraterna en la comunidad cristiana. La intención es restaurar al hermano que ha errado, no para condenar, sino para ayudarle a reconocer y rectificar su conducta. Después de la corrección, Jesús dice, y si se arrepiente, perdónale. Aquí se subraya la relación intrínseca entre la corrección y el arrepentimiento. El perdón no es unilateral, implica una respuesta genuina de arrepentimiento por parte del ofensor. Jesús lleva la enseñanza un paso más allá, al ilustrar la generosidad del perdón. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. La repetición del número 7 enfatiza la idea de una generosidad ilimitada en el perdón. La situación hipotética de que alguien
peque contra ti 7 veces en un día, resalta el desafío de perdonar repetidamente. Este escenario extremo destaca la necesidad de una disposición constante hacia la gracia y la misericordia. En este pasaje, Jesús está presentando a sus seguidores un modelo de perdón que refleja la paciencia y la disposición de Dios para perdonarnos repetidamente cuando nos arrepentimos. Al instruir a perdonar 7 veces, Jesús sugiere una actitud constante de perdón que imita el amor divino. El propósito final del perdón en este contexto es la restauración y la reconciliación dentro de la comunidad. La corrección, el arrepentimiento y el perdón están destinados a construir y mantener relaciones saludables entre los creyentes. Número 5. Proverbios 19:11. La prudencia del hombre le hace paciente, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Este versículo en el libro de Proverbios ofrece una perspectiva sabia sobre la paciencia y la capacidad de pasar por alto las ofensas, resaltando la relación entre la prudencia y la gloria, que proviene de no responder impulsivamente ante las provocaciones. El versículo comienza con la afirmación de que la prudencia del hombre le hace paciente. Aquí, la prudencia se presenta como una cualidad valiosa que lleva a la paciencia. La persona sabia y reflexiva no reacciona impulsivamente ante las provocaciones, sino que muestra paciencia en su respuesta. La segunda parte del versículo declara que su gloria es pasar por alto una ofensa. Esto implica que la verdadera grandeza y honor provienen de la capacidad de no tomar represalias ante las ofensas. En lugar de buscar venganza o confrontación, la gloria del individuo radica en la habilidad de pasar por alto la ofensa. La conexión entre prudencia y paciencia sugiere que la paciencia no es simplemente una respuesta pasiva, sino una elección consciente basada en la sabiduría. La paciencia permite una evaluación tranquila de la situación y evita respuestas impulsivas que podrían empeorar la situación. La capacidad de pasar por alto una ofensa también está vinculada al autocontrol emocional. La prudencia impulsa al individuo a manejar las emociones de manera saludable, evitando que las reacciones impulsivas tomen el control. Este versículo sugiere que la paciencia y la capacidad de pasar por alto ofensas contribuyen a la construcción de relaciones saludables. Al no responder con ira o resentimiento, se fomenta un ambiente de respeto mutuo y se evita la escalada de conflictos. La enseñanza de pasar por alto una ofensa encuentra resonancia en la Biblia, a través de ejemplos como el perdón divino y la paciencia de Jesucristo ante las provocaciones. Los creyentes son llamados a reflejar estas virtudes en sus propias vidas. Al glorificar la capacidad de pasar por alto una ofensa, el versículo enfatiza la importancia de buscar la paz y la reconciliación en lugar de alimentar conflictos. La gloria se encuentra en contribuir a la armonía y la unidad en las relaciones. Número 6. Salmos 80 y 6:5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu misericordia para con todos los que te invocan. Este versículo del Salmo 86 es un testimonio poético de la bondad, el perdón y la misericordia de Dios. Proporciona una visión profundamente reconfortante de la naturaleza divina, resaltando cómo Dios responde a aquellos que lo invocan con un corazón arrepentido y necesitado. El versículo comienza afirmando la bondad de Dios. La bondad divina implica un carácter intrínsecamente positivo, compasivo y benevolente. Es una cualidad que revela la disposición de Dios para hacer el bien a sus criaturas. La segunda parte del versículo declara que Dios es perdonador. Aquí se destaca la capacidad divina de perdonar. Este atributo se conecta directamente con la respuesta de Dios hacia aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento. La disposición de perdonar refleja la misericordia y la gracia divinas. El versículo continúa describiendo la magnitud de la misericordia de Dios como grande. Esta palabra enfatiza la abundancia y la generosidad de la misericordia divina. La misericordia de Dios no es limitada o escasa, es amplia y disponible para todos. La última parte del versículo establece una conexión importante, para con todos los que te invocan. Aquí se subraya que la misericordia de Dios responde a aquellos que lo buscan y lo invocan en oración.
La invocación implica una actitud humilde de reconocimiento de la necesidad de Dios y de dependencia de su gracia. Este versículo resalta la relación personal que se puede tener con Dios a través de la invocación. El perdón y la misericordia divina están disponibles para todos, pero la iniciativa de invocar a Dios establece una conexión personal y activa con el Creador. Este pasaje ofrece consuelo y esperanza a aquellos que buscan el perdón y la misericordia. La promesa de la misericordia divina se convierte en un fundamento seguro para encontrar consuelo en medio de la necesidad y la imperfección humanas. La inclusión de la frase para con todos enfatiza la universalidad de la misericordia divina. No hay restricciones basadas en la gravedad de los pecados o el historial. La misericordia de Dios está disponible para todos los que lo buscan sinceramente. Número 7. Romanos 12, 17, 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Este pasaje de la carta a los romanos presenta un enfoque radical sobre cómo los creyentes deben responder a las ofensas y las adversidades. El apóstol Pablo exhorta a la comunidad cristiana a adoptar una actitud que refleje el amor y la gracia de Dios, incluso en medio de la injusticia. El versículo comienza con la instrucción clara de no pagar mal por mal. La venganza es contraproducente en la perspectiva cristiana. En lugar de responder con odio o represalia, se nos llama a buscar el bien, incluso cuando somos tratados injustamente. La siguiente parte del versículo destaca la importancia de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Este llamado va más allá de evitar la venganza. Implica activamente buscar oportunidades para hacer el bien y promover la paz, incluso frente a aquellos que nos han hecho mal. El pasaje continúa advirtiendo contra la venganza personal. No os venguéis vosotros mismos. Pablo destaca que la venganza no es el papel de los creyentes. Al confiar en Dios como el verdadero juez, se nos exhorta a dejar la justicia en sus manos, en lugar de buscar represalias por cuenta propia. La frase «dejad lugar a la ira de Dios» sugiere que al abstenerse de buscar venganza, los creyentes permiten que Dios sea el juez de las acciones injustas. Esta es una expresión de confianza en la justicia divina y en la creencia de que Dios es capaz de hacer justicia mejor que nosotros. El versículo 20 presenta una imagen impactante. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Este consejo radical destaca la idea de superar el mal con el bien. Es un llamado a la compasión, incluso hacia aquellos que nos han tratado mal. La conclusión del pasaje enfatiza la victoria sobre el mal a través del bien. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Aquí, se presenta la idea de que responder al mal con bondad y amor es una forma poderosa de vencer la maldad y cultivar la paz. Este pasaje refleja el ejemplo de Jesucristo, quien, en medio de la persecución y el sufrimiento, no buscó venganza, sino que respondió con amor y perdón. Los creyentes son llamados a imitar este modelo en sus propias vidas. Número 8. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje de Mateo 6, 14, 15 se encuentra dentro del Sermón del Monte, donde Jesús enseña principios fundamentales para la vida cristiana. Jesús establece un principio claro, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Aquí, el acto de perdonar a otros es presentado como una condición para recibir el perdón divino. Este principio refleja la reciprocidad en las relaciones, destacando la conexión entre cómo tratamos a los demás y cómo Dios nos trata. La enseñanza de Jesús aborda tanto la dimensión vertical, nuestra relación con Dios, como la horizontal, nuestras relaciones con los demás. La idea es que el perdón experimentado y demostrado en nuestras relaciones humanas está vinculado al perdón que recibimos de Dios. Jesús conecta directamente el perdón humano con la actitud de Dios.
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí, el perdón de Dios está condicionado a nuestra disposición para perdonar a los demás. Esta conexión refleja el deseo de Dios de ver reflejado su carácter en nuestras vidas y relaciones. Jesús presenta una advertencia seria: pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta declaración resalta la gravedad de retener el perdón hacia los demás. No perdonar puede obstaculizar nuestra relación con Dios y la experiencia de su perdón hacia nosotros. El uso del presente continuo en si perdonáis y no perdonáis sugiere que el perdón es una actitud continua y no un evento único. Jesús está enfatizando la importancia de mantener una disposición constante de perdón en nuestras interacciones diarias. Jesús, al enseñar sobre el perdón, invita a los seguidores a reflejar el carácter del Padre Celestial. Dios, en su misericordia, perdona nuestras ofensas y se espera que, como hijos de Dios, imitemos esta actitud divina en nuestras relaciones humanas. Estos versículos están ubicados en el contexto de la enseñanza del Padre Nuestro. La conexión entre el perdón y la oración destaca que nuestra relación con Dios está intrínsecamente relacionada con nuestra actitud hacia los demás. Número 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo de Primera de Juan 1:9 ofrece una profunda promesa de perdón y limpieza para aquellos que confiesan sus pecados. El versículo comienza con una condición: si confesamos nuestros pecados. La confesión es un acto consciente de reconocer y admitir nuestros errores ante Dios.